Ahora, ¿qué es lo cuál es la novedad hoy día de todo esto? Que ese consenso que teníamos funcionaba sobre la base de un orden internacional que estaba basado en el libre comercio, en el multilateralismo, en un conjunto de principios básicos del derecho internacional. Creo que el problema que tenemos hoy día en Chemanos es un problema ya de talla mayor. No es simplemente el cambio de un gobierno, el paso de un gobierno que tiene orientaciones radicales en algunos puntos. Yo creo que el tema va bastante más allá que el cambio de gobierno. El tema es que el escenario internacional cambió. Tenemos un cuadro internacional que es completamente distinto a lo que teníamos durante los 90. Las características de ese nuevo cuadro son muchos los elementos que uno pudiera destacar. Yo simplemente diría, se acabó la hiperglobalización en tal cual se desarrolló durante los años 70 y 80, se intensificó, por cierto, la pugna por la hegemonía global entre China y Estados Unidos. Estados Unidos comenzó durante el último tiempo, desde la presidencia del presidente Trump, con su estrategia de seguridad nacional, una política de corte imperial, que se nota muy fuertemente en el caso de América Latina. Se ha debilitado el multilateralismo, se ha revalorizado la autonomía. Los países hoy día ya no ponen por delante criterios económicos que eran más eficientes. Yo te compro a ti, tú me vendes más barato. Lo que yo quiero también hoy día es ser autor. Pero esto es un gran aprendizaje, entre otras cosas, del periodo de la pandemia. Hay, desgraciadamente, también atropellos sistemáticos a las autonomías y hay un fuerte retroceso también del libre comercio, que es una característica bien importante del orden internacional anterior. Hay crisis de las democracias liberales y un aspecto que quizás es muy importante destacar frente a los grandes desafíos globales. Siempre se habla del cambio climático como uno de los grandes desafíos. Lo que tenemos hoy día también es la proliferación de guerras. Es un riesgo fuerte. El último informe de hace 3 o 4 días atrás del Fondo Monetario Internacional indica que junto a la crisis financiera, que ha sido el riesgo que siempre el fondo ha buscado curar, está el cambio climático, pero hoy día se agrega un nuevo riesgo global, que es la proliferación de conflictos armados y de guerras que no son guerras convencionales, muchas veces son guerras asimétricas, en donde lo que se trata no es simplemente ganar, sino que basta con no perder. Y eso hace que los conflictos también tiendan a proliferar en el mundo. Entonces, tenemos un cuadro internacional sustancialmente distinto. Quizás para resumirlo en una frase, la dijo el secretario general de Naciones Unidas hace pocos días atrás, dijo: entramos en la era del caos. En eso es lo que estamos hoy día. Son palabras del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es el gran tema que se plantea? Cómo un país como el nuestro, país pequeño, navega en ese escenario tan turbulento, tan complejo que tenemos hoy día. Es evidente que si uno está navegando, si el mar es proceloso, lo peor que uno puede hacer es pelearse al interior del barco. Lo que tenemos que hacer es tratar de generar una cierta idea en torno a cuáles son nuestros valores permanentes, por así decirlo, generar un nuevo consenso, así como hubo un cierto consenso que fue más bien implícito entre los 90 y los 20, 25 años posteriores. Creo que hoy día lo que está planteado es poder configurar lo que hemos llamado una política de Estado, una política de amplia base que ponga por delante no los intereses partidarios, sino que lo que uno puede considerar los intereses permanentes de los países como nuestro. Respecto de eso, yo diría que una política de Estado debiera básicamente fundarse en 5 líneas que las dejo simplemente esbozadas. Reafirmar la adhesión a los principios básicos del derecho internacional, que siguen siendo la base de la convivencia en el mundo. Segundo lugar, asumir que hay una crisis del multilateralismo, que hay que recomponer el multilateralismo, pero el multilateralismo que hay que recomponer tiene que también dar cuenta de las nuevas realidades del mundo. Este mundo no es el mundo de finales de la Segunda Guerra. Ya las Naciones Unidas no se satisface con un Consejo de Seguridad constituido por los 5 países que fueron los vencedores de la Segunda Guerra. Han surgido otras potencias y nuevas realidades en el mundo, de las cuales un nuevo multilateralismo tiene que dar cuenta. Tenemos que ser capaces de mantener nuestra independencia, resistiendo las presiones para subordinarnos, para aliarnos con una u otra de las grandes potencias hoy día en disputa. Es lo que algunos hemos llamado el no alineamiento activo, otros llaman la autonomía estratégica. Creo que debe ser un punto también
muy principal de una política exterior de Estado. No vamos a tener nunca acuerdo para alinearnos con uno o con otro. La única posibilidad es algo que no es puramente pragmatismo. Se trata aquí de poner por delante principios y sobre todo la capacidad de discernir frente a cada situación concreta donde está el interés del país y sobre esa base tomar decisiones. Y agreguemos dos cosas adicionales. Buscar formas de concertación regional. Solo en el mundo, solo no podemos. Somos un país demasiado pequeño y tenemos que hacer esfuerzos para hacer algo que, la verdad, tiene ya una larga historia y una historia más bien de muchos más fracasos que de éxitos, que es la historia de la integración latinoamericana. Yo creo que de todas maneras tenemos que perseverar, particularmente en el ámbito de América del Sur, de buscar con los que se pueda, probablemente no con todos, con los que se pueda, con los que quieran, formas de concertación, formas de integración que nos permitan tener una voz que se escuche en el mundo. Y por último, también una política vecinal especialmente activa con Argentina, con Perú, con Bolivia. Y creo que por ahí van las líneas básicas de lo que uno pudiera considerar una política exterior de Estado para el tiempo que viene. Termino con dos reflexiones muy rápidas. Yo creo que Chile, la verdad, es que tiene ventajas importantes en este cuadro. Tenemos muchas amenazas, pero tenemos también ventajas. Somos una potencia alimentaria que se puede proyectar mucho más de lo que es hoy día. Tenemos la fortuna de ser muy fuertes en metales críticos. Tenemos el caso del cobre, el caso del litio, que son metales fundamentales para todo lo que tiene que ver transición energética, electromovilidad, son metales fundamentales. No es casualidad el interés que tienen las grandes potencias en un país como Chile por su condición de ser uno de los países que tiene las principales reservas de cobre y de litio en el mundo. Somos un país que también tiene capacidad para producir energías renovables no convencionales a bajo costo, lo que nos da también una tremenda ventaja en el mundo que se viene, todo el mundo de la inteligencia artificial, de los data centers. Todo eso requiere de mucha energía y Chile está en condiciones también de poder ser un actor importante en ese ámbito. Y digamos, también Chile puede ser un país de plataforma, un país de puente, particularmente entre América Latina, América del Sur y los países de Asia. Tenemos una relación muy fuerte con China, pero también tenemos una relación muy fuerte con otro país importante como es Corea del Sur. Ahora, esas potencialidades no se materializan de manera automática. Se requiere para esto una estrategia. Y creo que ahí también hay una discusión respecto a cuál es la estrategia que conviene seguir para que estas ventajas, estos activos de los cuales dispone el país se puedan materializar. Y termino con una preocupación que no es quizás tan... Es contingente, hoy día no se percibe como un riesgo, pero yo creo que es importante alertar sobre esto. Si el nuevo riesgo global es la proliferación de los conflictos armados, América Latina tiene muchos problemas. Tenemos desigualdades, pobreza, somos una región muy violenta. Tenemos que somos una región que ya lleva más de 30 años libre de guerras interestatales. Somos la única región del mundo que tiene esa condición. Y creo que eso es muy importante de preservar porque es una ventaja que puede ser también muy significativa hacia adelante y en eso creo que también todo lo que tiene que ver con mantener nuestra autonomía, no subordinarnos a una u otra potencia que no nos involucren en sus conflictos, que no son nuestras guerras, es algo fundamental para poder comenzar a hablar de una política exterior de Estado. Y termino simplemente diciendo lo siguiente, yo creo que aquí tenemos que hacer un gran esfuerzo para que todos dejemos de lado nuestras preferencias o nuestras obsesiones ideológicas y podamos poner por delante esto que hemos denominado los intereses permanentes de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Ofrezco la palabra entonces ahora a don Ignacio Boca. No voy a leer. No, eso no se puede leer. Aló. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Felicitaciones al Foro Permanente de Política Exterior por este muy interesante documento que nos convoca, tremenda convocatoria, y que realmente recomiendo, no solo en términos sustantivos, sino que por la oportunidad, ¿no?, en que tiene lugar esta reflexión. Saludo también de manera muy especial a don Claudio Vélez, fundador de este instituto. Yo le contaba que yo leí su libro The Centralist Tradition in Latin America en los años 80, en mi estudio en ciencia política en Estados Unidos, y él me dice que lo presentó Isaiah Berlin. ¡Wow!
Increíble. Bueno, recomiendo el libro, porque no se puede entender América Latina sin ese libro. Y saludo también a mi rector Eneo Vivaldi, ¿no? Él recordará que, Embajador ahora. y ahora embajador además, pero como esta es mi casa de estudio y este edificio increíble, con el rector Vivaldi sacamos el proyecto de ley de universidades estatales. Y con la ministra de Educación de la época, doña Adriana del Piano, yo era presidente de la Comisión de Educación, y en un momento de la discusión de la ley de educación superior, el rector Vivaldi dice, bueno, pero aquí falta algo. Aquí estamos mezclando peras con manzanas, porque las universidades estatales tienen su propia especificidad. Y aprobamos dos proyectos, uno de educación superior y otro de universidades estatales, o no, rector. Así fue. Muchas gracias. No, bueno, en fin, entonces, nos pusimos de acuerdo antes. No, yo lo he dicho siempre. No, sí, yo sé. Yo digo siempre que lo de Ernesto fue genial. No estaba preparado, lo crean, ¿no? Gracias, rector. Bueno, este foro nace en 2019, en un momento en que la agenda interna del estallido social se robó todo el debate, toda la discusión, toda la reflexión, ¿no? Y hoy día el tema de la política interna es la política internacional, porque no hay política interna en ningún país del mundo sin política internacional, ¿no es cierto?, en el momento que estamos viviendo, que es verdaderamente un punto de inflexión. Bueno, yo comparto esta idea de la política exterior de Estado, los que estamos aquí venimos mucho tiempo predicando casi en esa dirección, en el sentido de un amplio acuerdo nacional, ¿no es cierto?, que es lo que plantea justamente esta propuesta. Bueno, algunos comentarios para animar nuestra conversación. Yo creo que el desafío es articular, como decía Carlos muy bien, principios e intereses. Pero la política exterior tiene que tener la capacidad de articular principios e intereses. Y en este momento en que estamos viviendo una política internacional, ¿no es cierto?, en términos de los intereses de las grandes potencias, ¿no es cierto?, que es lo que estamos viendo, yo creo que es muy importante recalcar ciertos principios. Yo quiero resaltar uno solo, ¿no? El sistema internacional, desde el Tratado de Westfalia en 1648, siglo XVII, hasta el día de hoy, siempre se construyó sobre el concepto de la soberanía absoluta. Eso fue Thomas Hobbes, ¿no?, el concepto de soberanía absoluta. Todo el sistema de Estado-Nación giró en torno a este concepto. Y el principio de no intervención, que está en la Carta de Naciones Unidas, efectivamente, del año 45, bueno, siempre giramos en el sistema internacional como sistema de Estados en torno al principio de soberanía absoluta. Yo creo que eso ha tenido una evolución en los últimos 80 años, a propósito del aniversario de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, el año pasado, que es muy importante, y es reconocer que no existe el concepto de soberanía absoluta, ¿no? Es una soberanía limitada. ¿Limitada por qué? Por el respeto por los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que es de las grandes conquistas civilizatorias de la humanidad, y los pactos complementarios del 66, toda esa evolución, ¿no? Responsabilidad de proteger, intervención humanitaria, operaciones de paz, como la política internacional, el derecho internacional en los últimos 80 años ha ido girando en torno a esta idea de que la soberanía de los Estados, el principio de no intervención, que es la base del realpolitik, etcétera, hay que reconocer como límite el respeto, ¿no?, por los derechos humanos. Y en ese sentido quiero resaltar, especialmente en esta coyuntura, ese aspecto. Un segundo aspecto que quiero resaltar en términos de América Latina. Elegantemente el documento dice, comillas, es poco relevante en el escenario global, cierre comillas. Bueno, hay que decir que América Latina hoy día no tiene voz en el escenario internacional. No es una entidad, ¿no?, que tenga una vida propia, ¿no?, que pese su opinión en el mundo, en la política internacional, de una manera significativa, en términos de capacidad de influir, ¿no es cierto?, a pesar de que tiene muchos recursos, no solo naturales, ¿no es cierto?, de todo tipo, históricos, institucionales. América Latina es una realidad, ¿no, Claudio?, pero hoy día no pesa, no tiene una voz, no tiene una entidad en el mundo global. Bueno, aquí en el fondo está el fracaso de los esquemas de integración regional, subregional. Es una vieja historia, ¿no es cierto?, con la que tenemos que cargar. Yo siempre hago una comparación con Europa, porque la Unión Europea es el mayor esfuerzo de integración en la historia de la humanidad, ¿no? Nació sobre la base de los acuerdos del acero y del carbón entre Francia y Alemania a fines de los años 40. Bread and butter issues, building blocks,
de abajo para arriba, ¿no? Y después vino el Pacto de Roma, los 6 países, la Comunidad Económica Europea, después la libre, ¿no es cierto?, tránsito de personas. Pues finalmente vino el Parlamento Europeo, el euro, ¿no es cierto?, los grandes esquemas de integración, pero fue de abajo para arriba, de tal forma que la gente fue sintiendo en sus vidas cotidianas lo que significa, ¿no es cierto?, un esquema de integración perfectible, que tiene problemas, la pesada burocracia de Bruselas, todo lo que sabemos, pero el modelo de construcción de un esquema de integración como la Unión Europea hay que tenerlo en cuenta porque América Latina es todo lo contrario, lo que yo llamo la macrocefalia político-administrativa, porque somos hijos de los Borbones, ¿no es cierto? La tradición centralista de América Latina. ¿Ah? No, pero en un sentido político-administrativo que tuvo grandes sentido de modernización de la estructura, pero que obviamente nos pesa, porque nosotros creemos que empezamos con la ideología, los grandes esquemas, los grandes diseños, las grandes burocracias, y no encontramos, ¿no es cierto?, el nexo con la vida cotidiana de las personas desde el punto de vista de lo que es un sistema de integración. El presidente Lago siempre en los foros a los que asistíamos hablaba de esto de la integración regional de infraestructura, por ejemplo, el famoso IRSA, ¿no? Los pasos fronterizos, los corredores oceánicos, o sea, un esquema de integración que le haga un cambio en la vida de la gente, ¿no? Nosotros hemos seguido un esquema muy distinto, muy ideológico, muy lejano, creo yo, de lo que debe ser. Bueno, ahora, América Latina como zona de paz, cierto que no hemos tenido guerra, pero tenemos la tasa de homicidios más alta del mundo, como región. La tasa de homicidios más alta del mundo la tenemos en América Latina, ¿no? Yo creo que en América Latina no existen bases para macro violencia tipo revolución, pero sí hay una microviolencia de los carteles, el crimen organizado, los homicidios, ¿no es cierto? Que, bueno, me haría introducir un matiz en esto de la zona de paz. No ha habido guerras interestatales, ¿cierto? Pero hay una realidad que pesa todos los días sobre la gente, ¿no? Que es lo que todos sabemos. Bueno, una zona, América Latina, donde los dos grandes temas son el crimen y la corrupción. ¿Y cuáles son los antídotos respecto al crimen y la corrupción? No es la mano dura, es el Estado democrático de derecho, la creación de instituciones, ¿no? Las experiencias más eficaces en esta materia en el mundo van muy por ese lado. Yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer en América Latina. ¿Cómo enfrentar los dos grandes flagelos, ¿no? El crimen y la corrupción, construyendo instituciones y no debilitando? Construyendo Estado de Derecho, ¿no? Y no debilitando. Bueno, después, en el mundo, volviendo al mundo, ¿cuál es la gran tendencia hoy día? A propósito de la crisis del multilateralismo, todo lo que se ha dicho, el derecho internacional. Lo que estamos viviendo en el mundo es un tránsito desde una sociedad con reglas, ¿no? Que fue el gran intento de construcción de instituciones de 70, 80 años en el mundo internacional, desde la Carta de San Francisco del 45, los acuerdos de Bretton Woods, todo lo que siguió la Corte Internacional de Justicia, etcétera. Una sociedad con reglas, con instituciones, hacia una sociedad sin reglas, ¿no? Donde impera la ley del más fuerte, los intereses de las grandes potencias, un Estado judicial, ¿no? De la guerra de todos contra todos. Eso es lo que estamos presenciando, ¿no? Y yo creo que obviamente eso es muy preocupante. Mark Carney, el primer ministro de Canadá, que es una de las voces que hay que escuchar, especialmente su discurso en Davos de 23 minutos, que está en YouTube, que lo recomiendo, él dice que no hay una transición, hay una ruptura. Dice, con el orden internacional creado en los últimos 70, 80 años. Incluyendo, dice, el liderazgo de Estados Unidos, con respecto a lo que se llamó el orden liberal internacional. Hay una ruptura con ese orden, ¿no? Y por lo tanto es un tema obviamente muy importante. La sociedad con reglas no era una panacea, no quiero idealizar nada, pero en la era de la globalización, años 90, 2000, en fin, todo lo que vino después de la caída del muro, etc., el gran tema, el gran talón de Aquiles, dice Robert Gilpin, un grande exponente de las teorías de relaciones internacionales, él decía que el talón de Aquiles de la globalización era la falta de instituciones. Es decir, la gobernanza de la globalización, ¿no? Porque el gobierno, la gobernanza se produce con reglas, con instituciones, ¿no? Y evidentemente allí ha habido una debilidad. Entonces, hoy día nos encaminamos, ¿no es cierto?, hacia una sociedad sin reglas. Bueno,
A los nuevos desafíos globales, cambio climático que se mencionan, yo añadiría ciberseguridad e inteligencia artificial, obviamente, ¿no? Que son tremendos desafíos desde el punto de vista del futuro. Está el tema del no alineamiento activo. Yo prefiero autonomía estratégica. No creo que sea claro, es un gran aporte de Europa y de Macron en su momento, pero de Europa. Hoy día el concepto de autonomía estratégica me parece lleno de potencialidad. Está el sur global, que es muy importante. Yo tengo algunas dudas por el BRICS, porque el BRICS es más bien un intento, más bien de un bloque geopolítico, me da la impresión, bien inspirado, pero creo que tiende a rigidizar, ¿no? Y a fracturar más que a contribuir a un esquema de cooperación a nivel global, pero por supuesto un esfuerzo que hay que valorar. Y termino con el tema de la era Trump, porque obviamente que estamos, ¿no es cierto?, en la era Trump, y eso define, ¿no?, la personalidad, el carácter, la política exterior del presidente Donald Trump, especialmente en su segunda administración, algo que va reconfigurando la política internacional, las relaciones internacionales, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, yo recurrí, yo decía, bueno, ¿a quién pedirle alguna opinión novedosa, original, sobre cómo definir la era Trump? Y recurrí a Mafalda. Claro, porque Mafalda siempre tiene esa ironía, esa sutileza, ¿no es cierto?, que es notable. Entonces le pregunté en ChatGPT a Mafalda, ¿cómo definiría ella la era Trump? Y me dice lo siguiente, pues de frases entre comillas, porque el conjunto de las frases creo que le da sabor. Comillas, la edad del espanto organizado, la era del grito más fuerte, el gobierno del yo primero y después veo, y después veo, la época de las respuestas simples para problemas enormes. Y concluye diciendo, la democracia con hijos, con sobresaltos, con fracturas, con lo que estamos viendo. Bueno, yo creo que Mafalda nos ayuda a entender lo que está constituyendo, ¿no es cierto?, esta era Trump, que obviamente es un punto de inflexión, en el sentido de, porque ¿cuál es el enemigo no solo de la era Trump? De esta ola ultraderechista, que está en alguna polémica últimamente sobre el tema de la ultraderecha, no quiero volver a eso, pero ¿cuál es la base de esta oleada conservadora ultraderechista que recorre el mundo a nivel internacional? Es muy simple. Lo que enfatiza es la debilidad del liberalismo, la debilidad de la democracia liberal, la debilidad del derecho internacional. Esa es la base, ¿no es cierto?, de esta oleada neoconservadora, ultraderechista que recorre el mundo. Por supuesto que hay, con esto termino, hechos muy alentadores, ¿no? Yo fui de los que celebré ampliamente la derrota de Víctor Orbán en Hungría el domingo antepasado, después de 16 años en el poder, democráticamente electo, pero ahí están los autoritarismos electivos. Hay vasta ciencia política sobre esta materia, y me quedo con ese grito maravilloso de los húngaros en la calle, Europa, Europa, Europa. O sea, Europa como sinónimo de libertad, ¿no? Y yo creo que uno de los efectos de esta era Trump ha sido el debilitamiento crónico de la alianza transatlántica entre Estados Unidos y Europa, que fue uno de los pilares fundamentales de la paz y la seguridad en el mundo. Bueno, gracias por este documento, por la invitación, y los invito realmente a leerlo, a reflexionarlo, porque es muy sustantivo y muy oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Ahora ofrecemos la palabra entonces a Gloria de la Fuente. Gloria, bienvenida. ¿No? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al Foro Permanente de Política Exterior. Esta es la primera vez que puedo participar en un seminario después de ser subsecretaria de Relaciones Exteriores, entonces puedo hablar también con más libertad. Así que se agradece eso, por supuesto, y también, por supuesto, agradecer la presencia de Claudio Vélez y de todos quienes nos acompañan, por supuesto, el día de hoy. Veo muchas caras conocidas y otras no tan conocidas, y eso es bueno porque vamos también ampliando la posibilidad de conversar, ¿no?, entre muchos. Quisiera partir con una reflexión que está al final del texto, pero que creo que es lo que nos debiera convocar en la práctica. El texto señala al final: cuidar que la política exterior
se mantenga descontaminada de las confrontaciones propias del devenir político doméstico es parte de la necesidad. Y yo creo que este documento es precisamente a eso lo que nos invita, ¿no? Y es particularmente relevante porque estamos en un momento, precisamente como se ha descrito con anterioridad, convulso, complejo. Carlos citaba esta idea de los conflictos en el mundo. Estamos hoy en día, y miraba un índice hace un par de días atrás precisamente para preparar mi clase de gobernanza global, que tengo la fortuna de este semestre en la Universidad Católica, que estamos en el momento de mayor cantidad de conflictos después de la Segunda Guerra Mundial, según el índice de paz y conflictos globales. Eso es tremendo, ¿no? Porque en la práctica nos hemos dado cuenta que hay una conjunción muy compleja de factores. Lo primero, que efectivamente estamos con conflictos muy grandes. Segundo, tal vez a propósito de lo mismo, que no tenemos ninguna posibilidad hoy en día con la arquitectura de gobernanza global que tenemos de enfrentarlo de manera adecuada, porque de hecho los conflictos precisamente proliferan porque no tenemos capacidad desde las instituciones que nos creamos después del año 45 para poder enfrentar de manera adecuada estos conflictos. ¿Quiere decir esto? ¿Que en la práctica tenemos que terminar con estas instituciones? Por supuesto que no, y yo creo que hay que ser categórico en esta respuesta a propósito precisamente de las discusiones contingentes en estos días, ¿no? Un sistema como el de Naciones Unidas, un sistema como el de gobernanza global, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas requiere con urgencia enfrentar los conflictos que tiene, pero no es bajo ningún punto de vista necesario, deseable ni posible pensar en que ese sistema tendría que mutar absolutamente. Y de hecho es más, y voy a otra de las reflexiones tal vez un poco desordenada a propósito de reaccionar lo que señalaba Carlos, lo que señalaba Ignacio hace un rato atrás. Tal vez Trump, o la era que llamamos era Trump, es el síntoma de una situación que es de más largo plazo, de más larga data. Y voy de nuevo a la discusión sobre el sistema global. Desde el año 2008, Naciones Unidas viene discutiendo una reforma al Consejo de Seguridad. Hay 6 propuestas, por lo menos, sobre la mesa desde el año 2008. Se discuten todas ellas año a año. Sin embargo, todavía no tenemos la posibilidad de tener algún tipo de acuerdo que proyecte la necesidad urgente hoy en día de enfrentar los conflictos. Entonces, tal vez lo que tenemos hoy en día con la era Trump, por supuesto, con todo lo complejo que puede ser enfrentar la incertidumbre de una de las potencias grandes del mundo, es parte importante lo relevante que tenemos que enfrentar hoy en día, pero creo que hay una discusión importante respecto a lo que plantea Trump. Luego, algunas cosas, y voy a algunos temas del documento. Dice, el documento se basa en 2 principios, como señalaba Carlos y señalaba Ignacio, muy importantes. La política exterior de un país como el nuestro debe basarse por una parte en principios, que son los principios permanentes de la política exterior, y por supuesto también una cierta dosis de pragmatismo, ¿no? O requiere basarse en nuestros intereses por la misma razón. ¿Cuáles son? Y me voy a basar en algunos principios, y para tomar algunos y no solamente uno, como decía Ignacio, para poder hacer alguna reflexión al respecto. Compromiso con la paz y la solución pacífica de controversias. Sin lugar a dudas, nuestro país ha sido parte importante y ha sido promotor de la paz y de la solución pacífica de controversias, pero también esto es parte importante de lo que constituye hoy en día la realidad de América Latina. Decíamos, un continente que ha estado ausente de conflictos y un continente dedicado a la paz, que por supuesto enfrenta otras vicisitudes relevantes como el crimen transnacional organizado, que también debería tener, por supuesto, una respuesta de carácter internacional o transnacional. Hoy en día, la discusión sobre la antiguamente llamada seguridad ciudadana, hoy en día crimen organizado, requiere necesariamente respuestas de cooperación a nivel regional. Luego, la promoción de la defensa de los derechos humanos y la democracia. Eso ha sido parte constitutiva siempre de nuestra política exterior, por lo menos de la reinauguración de los años 90. Y tenemos además, en la lógica del aporte que ha hecho el compromiso de Chile con el multilateralismo, siempre es bueno recordar que uno de los 8 redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos fue un diplomático chileno, Hernán Santa Cruz. Y por lo tanto, lo nuestro ha sido un compromiso permanente a través de nuestros diplomáticos, a través de quienes en el fondo han proyectado en el ejercicio de la política exterior un compromiso que proyecta también una cierta identidad de nuestro país. Hemos sido también, como decía, activos promotores del multilateralismo por la misma razón, Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también nuestros aportes a la construcción de la arquitectura internacional del derecho internacional del mar.
No se nos puede olvidar que nuestro país en la práctica, pese a ser un país mediano, ha sido un país bien activo en promover un espacio o promover, en el fondo, ciertos principios que hoy en día constituyen la arquitectura del sistema internacional. Ahora, ¿qué son? Y aquí me hago una pregunta a propósito de que una de las preguntas centrales del documento. ¿Qué son los principios en un mundo convulso? Los principios son importantes, comunismo y una cierta dosis de pragmatismo en la política exterior también, pero creo que es bien importante esta pregunta. ¿Qué son los principios en un momento convulso como el que tenemos? En un momento de crisis del sistema internacional como el que tenemos. Y arriba una respuesta, una fuente de certeza, un sello en la práctica de garantía que un país como el nuestro puede ofrecer al mundo a partir de lo que somos y también de lo que podemos proyectar. Y por supuesto permite que en esa lógica cierto pragmatismo sea leído desde el punto de vista de que nos miran en el exterior, sea leído como una vía para alcanzar un cierto objetivo común y no meramente como un oportunismo el fondo de turno, ¿no? O como un oportunismo mero y nada más. Respecto a la integración regional, yo creo que es bien importante lo que el documento señala, porque habla de, efectivamente, algo que todos nos damos cuenta a estas alturas del partido. Pese a que tenemos un montón de mecanismos de integración, en la práctica estamos cada vez más desintegrados, ¿no? En nuestra región, los ensayos, uno y otro ensayo y mecanismo de integración ha tendido a cierto fracaso y en el último tiempo esto se ha ido además agudizando de manera importante, porque en la práctica hoy en día esos espacios de consenso, estoy pensando en CELAC, estoy pensando en Mercosur, estoy pensando en incluso espacios de multilateralismo regional como puede ser la OEA, encuentran grandes dificultades incluso para cosas básicas, que es tener declaraciones, en el fondo que sean de consenso, y ahí donde el consenso pasa a ser entonces también una discusión central. Porque si la lógica es el veto de unos pocos, porque en el fondo pues, respecto a determinadas materias, estoy pensando temas de género, estoy pensando temas respecto a las comunidades LGTBIQ+, pero también estoy pensando en temas como la crisis climática, que hoy en día se pone en cuestión, y en los foros regionales esto pasa a ser un tema constante y relevante, ¿no? Y que pasa a ser, por lo tanto, un retroceso respecto al acervo que teníamos en nuestra política exterior, en nuestra mirada de política exterior, en ciertos consensos regionales que pasa a ser relevante. Entonces, aquello que es una cierta desfragmentación en nuestra región pasa a ser aún más aguda y más compleja, ahí donde efectivamente no encontramos ni siquiera consensos básicos para tener declaraciones prácticas. Un orden internacional tensionado, que duda cabe, decíamos, no solamente los conflictos, la mayor cantidad de conflictos después de la Segunda Guerra Mundial, sino que aquello que llamamos cambio climático, debiéramos tal vez empezar a llamarle crisis climática o triple crisis climática. Cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, que es parte importante del mapa que enfrentamos hoy en el mundo, asociado además a lo que se suma un cierto negacionismo en los foros internacionales donde esto precisamente se produce. Entonces tenemos claramente un conflicto. Pero dentro de ese cuadro, nuestra política exterior también ofrece algunas señales que han sido positivas. Y quiero rescatar algunas cosas que pueden ser medidas de forma positiva desde el punto de vista de la mirada de Estado, o lo que hasta aquí nuestra política exterior ha sido capaz de ser, más allá de los énfasis de los distintos gobiernos y de lo que ha puesto sobre la mesa. El tratado de pandemia, que pasa a ser una negociación larga, compleja, que ocurre en el seno de organismos internacionales, que se apruebe recién el año 2025, después de una larga negociación, una negociación que inició, en el caso de nuestro país, el expresidente Sebastián Piñera, y terminó el año pasado en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Eso es una muestra evidente y reconocido además esto por la Organización Mundial de la Salud. Esto es una muestra evidente que cuando detrás ponemos la voluntad y un objetivo común y somos capaces además de actuar en el concierto internacional como nos proponemos, somos capaces de llegar a acuerdos tan relevantes como este que nos va a permitir, entre otras cosas, si existiera una nueva pandemia, enfrentar de manera adecuada, con la distribución adecuada de recursos y capacidades,
para que nunca más vuelva a pasar, como nos pasó en el COVID-19, que había zonas geográficas del mundo que se quedaron desprovistas de vacunas o con las sobras de las vacunas de las grandes potencias. Eso es parte importante también de quienes quisiéramos, del mundo que quisiéramos construir, no sé, ¿cierto?, hacia el futuro. Y la mala noticia, por cierto, dentro de esas noticias que pueden ser positivas, es el retiro sostenido y permanente de varios países de organismos internacionales. Lo que nos llama la atención y lo que pone también una carga desde el punto de vista de nuestra política exterior relevante, porque es claro y evidente, todos sabemos que hay una distribución respecto a la deuda de los organismos internacionales, que es una cosa que hay que enfrentar de manera adecuada, porque eso es el financiamiento también de los organismos internacionales. Y por lo tanto, una respuesta país sin duda es importante en ese cuadro. En este cuadro, además, las nuevas disputas, que ya no son ideológicas, probablemente no son la Guerra Fría, no son la democracia liberal versus un otro orden socialista o de los socialismos reales, nos posiciona también en otra esfera. Y también nos interpela como país a tener y generar estructuras institucionales o a nivel nacional que nos permita además hacer de la política exterior una conversación que también tiene que ser local, en torno a y recuerdo mi época de subsecretaria y probablemente la experiencia de quienes han pasado por los ministerios de Relaciones Exteriores, pero el trabajo interinstitucional en materia de políticas públicas pasa a ser clave. La relación en el caso, por ejemplo, de nuestra Cancillería, con el Instituto Antártico Chileno. Y no es menor que el Instituto Antártico Chileno depende de Cancillería y no depende, por ejemplo, de un ministerio como el de Ciencia, porque hay una mirada político-estratégica detrás. No es menor la articulación permanente que existe con Defensa, que existe con el propio Ministerio de Ciencia, con el Ministerio hoy en día de Seguridad, antiguamente del Interior, con el Ministerio de Medio Ambiente, en fin. Hay un trabajo interinstitucional en materia de políticas públicas que tiene que ser coherente y proyectarse hacia la política exterior, y creo que eso es clave. Va a dar una pierna más que asiente, porque efectivamente nos tocó trabajar muchísimo en el último periodo en distintas materias que son muy importantes y donde además tenemos que buscar oportunidades. Intensificar la inserción internacional de manera creativa, como señala el documento, en la economía de oportunidades, es parte importante también de esas buenas noticias que puede ser una oportunidad de proyección. Chile decidió, y esto también es una muestra positiva de lo que hemos construido como país, desde los años 90 en adelante Chile instaló su política exterior y su política de inserción internacional de apertura comercial, donde hemos ido negociando permanentemente distintos acuerdos. En una primera etapa probablemente solo acuerdos comerciales, hoy en día son acuerdos de asociación estratégica, veo acá a la embajadora de España, el acuerdo marco avanzado y todo lo que eso ha significado. Ha sido también una oportunidad para nuestro país de mirar no solamente la política comercial, sino que además entrar en una nueva era de acuerdos comerciales y acuerdos de asociación estratégica que nos permiten instalar ciertas dinámicas o ciertos temas como género, como desarrollo tecnológico, como desarrollo digital, como una cuestión relevante, y eso es el acuerdo marco avanzado y, sin lugar a dudas, otros acuerdos que hemos ido desarrollando en materia de asociación en el mundo. Pienso en Canadá, pienso en el CPTPP y las oportunidades que eso nos abre como país. En fin, no quisiera alargarme mucho más, simplemente creo que desde el punto de vista de la invitación que nos hace el documento, que es cómo pensamos o repensamos y proyectamos nuestra política exterior en un escenario convulso, tal vez hay dos preguntas que hacerse, ¿no? Y tal vez son preguntas también que son como trascendentales para la vida, pero en el fondo es qué no somos y qué es lo que queremos proyectar. Y lo que somos y lo que queremos proyectar en un escenario como el que tenemos es una clave, creo, importante también para saber cómo nos movemos en un escenario como el que tenemos, un escenario convulso, lleno de incertidumbre. Ahí donde hay incertidumbre, incerteza y complejidad, nosotros podemos ofrecer certeza, reglas claras y proyección y acuerdos transversales que son amplios. Tenemos un riesgo sin duda en que eso pueda proyectarse en el tiempo, ¿no? Ahí donde en el fondo el escenario internacional nos ofrece incertidumbre, porque en el fondo no sabemos ya si los mismos principios, valores de la democracia liberal o del multilateralismo son defendidos. Nosotros tenemos la posibilidad de seguir amparándonos en esos principios para proyectar lo que somos. Y ahí donde tenemos también dificultades en nuestra región, sin lugar a dudas también podemos
apostar por integrarnos. Termino simplemente con una nota a futuro, precisamente porque creo que defendemos el multilateralismo, los principios del multilateralismo, pues porque era tan importante, creo yo, además porque fue hoy día precisamente la comparecencia, proyectar la campaña de una candidata como Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, porque es coherente no con una persona, es coherente con los principios que defiende nuestra política exterior. Pero las cosas son así. La política exterior la dirigen los gobiernos, la dirigen sus autoridades y, por supuesto, el legítimo derecho de proyectar o de tomar una decisión que se quiera. Pero sin perjuicio de eso, creo que es muy importante pensar que lo que tenemos en juego en esto, lo que tenemos en juego en la discusión sobre el multilateral, es finalmente una discusión que nos compromete también desde lo más profundo de nuestra historia, nuestra trayectoria y el acervo que tenemos como país en materia de principios en la política exterior, lo que queremos proyectar la política internacional. Y creo que en eso nos perdemos una oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Damos ahora finalmente la palabra a don Alfredo Moreno. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy honrado además por la cantidad de gente que hay aquí hoy día y por la presencia de muchas personas que conozco y a quienes respeto y tengo gran estima por ellos. Lo primero que quisiera decir, yo fui invitado como por ser, entiendo, presidente del Consejo Chileno de Relaciones Internacionales, y quería mencionar que el Consejo, a diferencia del foro, se lo expliqué a Carlos, no tiene una opinión, ¿no? De hecho, por su estatuto tiene prohibido tener una opinión, simplemente es un lugar de encuentro. Hace reuniones, hace invitaciones, trata de buscar temas que son interesantes, trata de ser un punto de encuentro donde se puedan discutir este tipo de temas, y por lo tanto lo que voy a decir o lo que yo pueda mencionar no es la opinión del Consejo, voy a hablar simplemente en términos muy personales. En segundo lugar, quería mencionar que yo leí el documento y quisiera distinguir dos puntos en lo que quisiera decir. Uno, el título del documento, y otro, su contenido, que creo que tienen diferencia. El título, que dice bases, ni siquiera es una política exterior de Estado, sino que bases para una política exterior de Estado, creo que es a lo que primero me voy a referir sobre ese concepto. Y creo que si uno quisiera hablar de una política exterior de Estado, lo primero sería preguntarse, bueno, ¿qué es una política exterior de Estado? Si existe en otros lugares, ¿cómo se podría conseguir una política exterior de Estado? Porque de lo que creo que no tenemos duda, y así lo dice el documento y yo coincido plenamente, es de los beneficios que tendría tener una política exterior que fuera común para todos los chilenos y que fuera duradera en el tiempo. Y en ese sentido, me parece que el objetivo del documento, el objetivo del trabajo, que entiendo que, por lo que escuché, reunió a muchas personas durante mucho tiempo para tratar de encontrar, digamos, acuerdos, me parece que es muy positivo y apunta a la cohesión y a la fortaleza de la política exterior chileno y también a mejorar la defensa de los intereses de Chile, que es lo que plantea el documento y, como digo, yo lo comparto. ¿Pero qué es una política exterior de Estado? En realidad no hay muchos ejemplos que uno pudiera mirar en otros lugares, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se menciona la política bipartidista, de tener ciertos temas que se tratan de que no sean ni de los republicanos ni de los demócratas, sino que sean de todos. Y evidentemente muchas de esas cosas de las que logran tener consenso son más en el tema exterior que en el tema interior. Y en el tema exterior, eso sí, en general las cosas en que coinciden tienen que ver con la seguridad nacional. La seguridad nacional en Estados Unidos lleva, digamos, a los dos partidos, a las grandes corrientes, a tener una gran cantidad de acuerdos, mucho más que los que tienen en otros temas. Quizás en América Latina el caso brasilero es el más cercano. Brasil tiene una aspiración a ser un país importante, lo tiene desde hace muchísimos años, ¿no? Cuando se quiso entender con el Barón de Río Branco, en fin, con su aspiración a ser parte del Consejo de Seguridad, y eso va cambiando de gobierno, pero se mantiene.
Pero quizás el ejemplo más claro de la construcción y del intento de creación de una política exterior de Estado sea lo que hizo la Unión Europea. La Unión Europea, como parte de su tratado, dijo, bueno, vamos a intentar tener, como vamos a hacer un solo conjunto, tenemos que tener ciertos principios, ciertas cosas en común en materia de política exterior de Estado. Y así fue como se creó el, la política exterior y de seguridad común, que está en vigencia desde el Tratado de Maastricht del año 92, que fue modificado después por el Tratado de Lisboa del año 2007. ¿Y qué fue lo que encontraron los europeos al tratar de tenerla? Lo que se encontraron es que la única manera de poder tener una política exterior de Estado era que, en primer lugar, tuviera pocos elementos, pocos objetivos, pocas cosas, porque ponerse de acuerdo en muchas cosas por consenso de cosas que además queremos que duren mucho es muy difícil. Mientras más cosas le ponemos, más difícil es que logremos tener un acuerdo. Segundo, que tenían que ser cosas que pudieran aunar, tener un consenso, no digo una unanimidad, pero sí un consenso. Y en tercer lugar, que la formulación de ella fuera en términos conceptuales, porque la aplicación de ella a la realidad concreta del momento, como la realidad va cambiando, necesariamente tenía que dar la amplitud para que en cada momento se pudieran aplicar de una manera distinta. Entonces, a mí me parece que ese ejemplo muestra lo que se requiere para poder cumplir con la tarea de crear una política exterior de Estado o de continuar y fortalecer la que ya tenemos, porque yo creo que en algo la tenemos, que represente a todo el país, a toda la nación, que se mantenga en el tiempo, a pesar de los cambios políticos, y a pesar de los cambios de la realidad, que los problemas van mutando a lo largo del tiempo. Además, tenemos que tener en cuenta que en el caso chileno, de acuerdo a la constitución política del país, que además se ha mantenido desde hace muchos años y que no ha sido motivo ni siquiera en los procesos constitucionales de cambio, la dirección de la política exterior está en el presidente, con bastantes atribuciones. Por ejemplo, puede nombrar a los embajadores en Estados Unidos y ir a pedirle permiso al Congreso. Tiene muchas atribuciones. Y eso ha sido respetado, digamos, por todos, ¿no? En todos los periodos. Siempre pienso que uno puede decir, no me gusta lo que están haciendo, pero sí se dice, bueno, corresponde al presidente poder hacerlo. Y los presidentes, por definición, son cambiantes, en este caso, cada 4 años. Y además, cada uno de esos presidentes quiere dejar su propia impronta, quiere dejar su propia, digamos, manera de pensar en lo que está haciendo en política interior, pero también en la política exterior. Entonces, los principios que mencioné al principio me parece que son aún más válidos en la situación de la que estoy mencionando. En primer lugar, que para poder hacer una política exterior de Estado tiene que ser algo que tenga amplio consenso. Segundo, que nos permita lograr que esto sea estable en el tiempo. Y voy a insistir entonces, lo que tenemos que tener, me parece, son buscar pocos acuerdos que sean sustantivos, que sean relevantes. Y en tercer lugar, que los expresemos de una manera que permita que después se adecúen a la situación particular que tenemos que enfrentar. De todas maneras, esto es obvio que tiene que ser algo que no se puede quedar en los principios. Chile tiene muy claros sus principios de política exterior. De hecho, están en la página web del ministerio y se han mantenido sin ningún cambio en los gobiernos anteriores y siguen en el actual. Escuché hace poco al canciller actual, no sé si lo definiría como de ultraderecha, pero de todas maneras lo escuché y dice que todas esas cosas se van a mantener sin ningún cambio. De tal manera que en materia de los principios no sería el problema, pero la política de Estado no puede ser igual a los principios. Necesitamos algo que sea operativo. ¿En qué vamos a llevar? Entonces, la tarea me parece que es cómo pasamos de los principios a las políticas y a las posiciones que sean consecuentes en cada uno de los asuntos y que, vuelvo a decir, sean solamente en aquellos puntos que sean centrales y relevantes, que requieran estabilidad a lo largo de los gobiernos y en los cuales se pueda conseguir un amplio consenso de manera tal de que tengan esta estabilidad y la gente realmente se sienta representado por ello. A mí me parece que Chile ha ido construyendo eso y que
la primera tarea que tenemos es cuidar lo que ya tenemos. Por ejemplo, se mencionaba aquí el problema de la conservación de la paz. Yo creo que hay un gran acuerdo en Chile y todas las acciones que Chile ha hecho, tanto en lo que le corresponde en lo propio como en lo que corresponde en materia, llamémosle, multilateral, siempre ha sido a favor de la conservación de la paz, de la integridad de los territorios y las fronteras. Por ejemplo, Chile fue el que creó, junto con Ecuador, las 200 millas. Hoy día una cosa que es plenamente aceptada por el mundo entero y están los tratados internacionales. Hemos sido muy activos siendo fundadores del principio del Tratado Antártico, que hoy día también es parte, digamos, general, ni siquiera de estos 8 o 10 países con los cuales se partió. La solución pacífica de las controversias, el respeto al derecho internacional. Así hemos resuelto nuestros problemas con Argentina, incluyendo en el gobierno militar, porque también el documento menciona que hemos tenido solamente después de la dictadura, digamos, hemos tenido acuerdos. La verdad es que también ahí hay cosas que estuvieron ahí, que también en ese momento se mantuvieron. Con Bolivia, con Perú, bien recordaba a Carlos, yo era canciller en aquella época, en el conflicto, digamos, en la Corte Internacional de Justicia con Perú. Hicimos un trabajo que Carlos dirigió, donde trabajamos con las personas de Chile y de Perú, donde el concepto básico era buscar a aquellas personas que eran más, digamos, agresivas con las otras, con el contrario, y hacerle entender que la vía iba a continuar después del fallo, que los intereses de Chile y de Perú, independiente que teníamos una diferencia respecto de los límites, eran cosas que nos unían en el futuro y no nos desunían, y que el drama de la guerra, el drama de resolver esto de otra manera, era un costo que no valía la pena, digamos, de tener, y que esta era la manera de resolverlo. Y así lo hicimos. La inserción internacional de Chile y la promoción del libre comercio. Esto es algo que también se fue construyendo. No era así hace 40 o 50 años. Y hoy día, recordemos, en el gobierno pasado, tuvimos algunos intentos de personas que pensaban que esto tenía que tener una vuelta hacia atrás. Y hubo una reacción muy importante de personas de todos los colores políticos que trabajaron para hacer ver que esto tenía que continuar, que era muy positivo, que por ejemplo un acuerdo como el TPP-11 tenía trabajo desde, no sé, desde Alejandro Foxley probablemente en su época, hasta el ministro actual, donde cada uno había puesto un grano de arena y para lograrlo se requirieron 20 años de trabajo, no era una cosa de un día para otro. Cosas como, por ejemplo, la defensa de la democracia y los derechos humanos, aunque no siempre con la claridad y con la certeza, y a veces nos nublamos con que, dado que es de una ideología o de otro, tenemos opiniones que pueden ser diferentes, o sea, un país más poderoso o menos poderoso, y el pragmatismo a veces mueve la cosa, pero yo creo que Chile ha tenido, comparativamente con otros países, también una visión clara en eso, y se ha ido creando una cosa que yo diría que es una posición nacional, no es una posición del gobierno A o del B. Últimamente con la protección de los océanos, una cosa mucho más cercana, pero que también me parece que Chile la ha ido asumiendo como una cosa que partió en un determinado gobierno, pero se ha ido sumando y se ha ido considerando una cosa en la cual Chile tiene el interés nacional y parece también una cosa que tiene un grado de consenso importante. Ahora, a mí me parece sí que el riesgo es considerar a todo como política de Estado, ¿no? Porque si todo es una política de Estado, eso debilita lo que realmente lo es. Si todo le vamos a poner el mismo peso de que en todo tenemos que pensar lo mismo, todo tiene que mantenerse, bueno, de partida chocaría con que los diferentes presidentes quieren hacer distintas cosas, pero también chocaría contra esta posibilidad de tener acuerdos, porque tendríamos conflictos en cosas que sentiríamos que la contraparte, la otra parte no está cumpliendo con esta idea de que tenemos que estar de acuerdo en todo. Entonces,
voy a decir algo que aquí a caer como el foro, pero para poner un ejemplo, el documento tiene, por ejemplo, explícitamente dentro de un documento de las bases de la política exterior de Estado, el tema del apoyo a Michelle Bachelet. Yo tengo gran respeto y aprecio por Michelle Bachelet, pero no considero para nada que sea parte de la política exterior de Estado de Chile. Primero porque no es un problema que tenga permanencia en el tiempo. Esto es una candidatura que es hoy día, mañana no va a estar, mañana va a ser secretaria general o no va a ser secretaria general y el mundo va a continuar. Las opiniones sobre si lo que a ella le gustaría hacer en las Naciones Unidas es positivo o negativo, pueden tener unas personas uno y otras personas pueden tener otro. Eh, en el caso, por ejemplo, respecto de una sola voz para Latinoamérica, yo personalmente me parece que lo primero que debemos ver es lo que ha sucedido hacia atrás. Lo que se vivió en los organismos internacionales latinoamericanos es algo espantoso. Yo lo viví personalmente. Voy a dar un par de ejemplos que llegan a la risa, pero UNASUR, en que están todos los países, no es que fuera de unos pocos, una cosa que costó mucho hacerla. Y UNASUR se transformó en que la sede fue puesta en Ciudad del Medio en el medio del mundo, ¿no? En Ecuador, para llegar ya lo que cuesta. Tiene un edificio que tiene un volado de 50 metros de largo, costó una fortuna. Cuando se hizo, el presidente Correa lo presentó, yo estaba en la reunión, y entonces dijo, bueno, aquí cabe 1.500 personas, creo que era a lo mejor algunos de los que trabajan conmigo me pueden corregir los números, pero, y entonces yo tuve que levantar la mano y decirle, presidente, pero si trabajan, no sé, 20 personas, 30 personas en UNASUR, ¿cómo va a hacer un proyecto? Pero no puede ser, me dijo, como si, bueno, llamó al arquitecto para decir, bueno, el resto del edificio puedo que dejarlo para otras tareas, que por supuesto en Ciudad del Medio no hay muchas tareas que hacer con el edificio. Se construyó un edificio que tiene para 10 o 20 o 30 veces el personal que había. Inmediatamente Evo Morales levantó la mano, sacó unos planos gigantes y presentó el proyecto de construcción del Congreso de UNASUR. Entonces, le pregunté, presidente, pero si el Tratado de UNASUR no tiene Congreso, no hay Congreso. Bueno, pero no importa, lo vamos a construir por si alguna vez hay Congreso, por si acaso. Oiga, digo, y después mostró los planos y los planos tenían toda la construcción. Digo, ¿cómo calculó la sala? Si por último el día de mañana hubiera, pero ¿cómo sabemos cuántos son? ¿No será mejor el día que sepamos cuántos son construir la sala? No, pero que lo hacemos suficientemente grande para que quepa. Y oye, y todas las viviendas que hay a los lados, es para que vivan los diputados que van a ser diputados y miembros del Congreso de UNASUR. Pero ¿quién dijo que van a vivir en ese lugar? Si podrían ser como los del Palatino, que viajan, van y vuelven, en fin, etc. El nivel de locura que se vivió es el que es la causa de que el día sea tan difícil hacer, digamos, lo que de verdad es de interés. Y yo aquí coincido plenamente en lo que ha dicho Carlos, lo que ha dicho particularmente Ignacio. Lo que interesa en esta, digamos, colaboración de América Latina y lo que verdaderamente crearía una voz en común es tener intereses en común, tener verdaderamente una complementación. ¿Qué complementación tenemos, por ejemplo, nosotros, que somos, si fuéramos un solo país, seríamos un continente, ¿no es cierto?, como Estados Unidos? Estados Unidos está lleno de trenes, lleno de carreteras. Nosotros no tenemos ningún tren ni ninguna carretera que cruce este continente. Las diferencias hacen que las cosas no funcionen. Lo lógico sería que los hubieran, en el sentido económico existe, ganaríamos muchísimo, pero no lo hacemos porque cada uno defiende su costa y no hay, digamos, una preocupación por lo que es el beneficio verdadero de las personas. El beneficio verdadero de las personas no está tanto en que América Latina tenga una voz común para ir a decir que América Latina no sé qué cosa. ¿Qué puede ir a decir si no logra ponerse de acuerdo en la cosa más sencilla, ¿no? Que sería bueno que pasara más rápido la gente por el paso del Cristo Redentor, que tuviéramos más pasos, que las personas de Argentina pudieran usar los puertos de Chile, que nos beneficiáramos de lo que hace Brasil trayendo las cosas hacia acá, en fin. Los beneficios son múltiples, ¿no?
los problemas que hemos tenido y las complementaciones que podríamos tener en el sector eléctrico. Hoy día nos faltan 60 kilómetros de cable y podríamos estar conectados con el de Perú, y para qué decir lo que ganaría el de Argentina, que tiene horarios diferentes y por lo tanto podríamos gastar muchísimo menos y tener menos apagones y menos costos. Y todos estaríamos mejor. Bueno, y así podría seguir, digamos. Voy a copiarle a Ignacio porque ahora que está haciendo video tiene buenas maneras de decir las cosas, pero ¿por qué no construimos esto de abajo hacia arriba en vez de lo que ya fracasó? Si fracasó completamente estas ideas mesiánicas de lo que hay que hacer de arriba hacia abajo, ¿no? Creamos CELAC, me tocó ser el primer presidente de CELAC. Mis dos vicepresidentes eran Maduro y Bruno Rodríguez, el canciller cubano, que todavía sigue ahí, tiene más suerte que yo duré menos. Y la primera tarea fue viajar a hacer las relaciones con China y con la India. Fue un viaje impresionante de 10 días con ellos dos. Pero lo que quiero decir, no ganamos nada con eso, ¿no? Pero era para mostrarle a Estados Unidos que no queríamos nada con ellos. Bueno, entonces yo creo que lo que plantea el foro es de la mayor importancia, es extraordinariamente importante. Chile ganaría enormemente si solidificamos lo que tenemos y le agregamos, pero yo para eso propondría que para eso nos pusiéramos como temas de discusión y de búsqueda de acuerdo de largo plazo y de gran consenso, unas pocas cosas y que fueran las más relevantes. Me permito mencionar algunas. Algunas que están en el documento, por supuesto, o a lo mejor todas, digamos, lo que pasa es que están acompañadas con otras. Pero digo, por ejemplo, el equilibrio que Chile tiene que lograr para poder resolver el problema que tenemos entre China y Estados Unidos. A mí me toca, yo soy director de Codelco, soy director de Nuevo Andino del litio. Lo que tenemos al frente es un problema de proporción, ¿no? ¿Cómo logramos que Chile, sin estar involucrado en la discusión que puedan tener estas dos superpotencias, pueda obtener los mayores beneficios de su relación con Estados Unidos y de su relación con China, donde hay enormes cosas positivas que lograr? Y en esto me permito decir que esto no tiene nada que ver con Trump. Esto no tiene nada que ver. El problema con el cable chino lo tuvimos en el gobierno de Piñera, con el cable número 1, el día del Humboldt, exactamente igual a lo que estamos teniendo hoy día. Los problemas, digamos, de los intereses entre China y Estados Unidos, con otro gobierno en Estados Unidos, van a persistir. El modo, la forma, en fin, todo. No estoy diciendo nada bueno sobre Trump, porque no tengo ninguna opinión positiva. Lo que estoy diciendo simplemente es que no podemos esperar a que cambie el gobierno de Estados Unidos y pensar que esto va a cambiar. No va a cambiar porque depende de otros factores que son superiores a cuál es el gobierno de turno. Y ambos países nos van a presionar enormemente sobre aquellas cosas que son relevantes para ellos. Y algunas de las cosas que tiene Chile son muy relevantes para ellos y van a ser parte de esa discusión. Segundo, cómo insertar a Chile no solamente en el comercio mundial, que creo que fuimos extremadamente exitosos y hay que perseverar en esto, sino que también cómo nos metemos en el avance de las nuevas tecnologías. El mundo hoy día está cambiando, esto es como la revolución de la máquina de vapor. Ahora tenemos una revolución que está cambiando completamente cómo se producen las cosas. Y nosotros estamos bajo el riesgo de quedar fuera de eso, y si quedamos fuera de eso, vamos a vivir, digamos, como vivía la gente del campo versus los que vivían en la ciudad. Podemos quedar, digamos, en la pobreza y en el lugar de los perdedores. Necesitamos que Chile se mueva hacia el lugar de los ganadores. Y finalmente, me parece que ya Chile ha mostrado el interés que tiene en la arquitectura y en los problemas internacionales, y yo creo que eso es una cosa positiva, buena de Chile, que siendo un país pequeño, sin embargo, por ponerlo en palabras de Alejandro Fox, diría que tiene un soft power, digamos, más importante. Lo hemos perdido, creo, en los últimos años, pero que aún existe. Entonces creo que podemos ser una voz, un aporte, o por lo menos intentarlo, en cómo debiera ser esa nueva arquitectura internacional
que superen los problemas actuales, porque solo criticar lo que está pasando sin darse cuenta que los organismos internacionales tienen muchos problemas, yo creo que impide buscar una solución. O sea, si solo nos quejamos de que hoy día no se respeta el derecho internacional, que no se cumple el tratado, no sé qué, que, en fin, y no miramos qué es lo que está fallando, tenemos un problema porque no vamos a encontrar la solución. Hay que mirar el problema en todos sus aspectos. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros ser parte de esa nueva arquitectura internacional que supere los problemas, pero que al mismo tiempo proteja a los países pequeños y medianos como nosotros? Porque sin una regla, sin un derecho internacional, sin normas, países como Chile, y para qué decir países más pequeños, y los grupos más débiles de la sociedad en el mundo, van a quedar en el completo y total desamparo. Chévere. Muchas gracias, don Alfredo. Para la parte final de este encuentro hemos dispuesto la posibilidad de ofrecer 2 o 3 minutos a los expositores para también entregar sus reflexiones finales. Si les parece, vamos en el mismo orden en el cual desarrollamos la presentación. Don Carlos. De acuerdo. A mí me parece muy importante constatar que tenemos bastante convergencia en los temas de principio. Y quizás retomando lo que decía Alfredo, es importante llevar la discusión para transitar desde los principios a la acción política. ¿Qué podemos hacer en ese plano? Yo quiero hacer simplemente dos reflexiones. Una que tiene que ver con el tema de la región, del continente. A mí me parece que hay que hacerse cargo de los fracasos de la integración, de los procesos de concertación regional, y es cierto que fueron víctimas también de una sobreideologización. Eso fue lo que finalmente terminó con UNASUR, hasta acá tiene también paralizado a la CELAC, y creo que hay que sacar experiencias de eso. Soy de los que creen que la concertación principal, o más posible, tiene que ver con el ámbito sudamericano. Son 10 países, somos más que más en América del Sur, somos 2/3 de la población latinoamericana, y por ahí deberíamos poder encontrar también formas de avanzar. Ahora, cualquiera que vea hoy día el cuadro latinoamericano, el cuadro sudamericano, va a decir, mire, aquí lo que reina es simplemente la fragmentación, la división, la atomización. Yo creo que es posible pensar en que más allá de los niveles altísimos de dispersión, de fragmentación, debiéramos encontrar algunos mínimos comunes que nos permitieran, como región, tener una voz que se escuche. Alfredo hablaba de todo lo que tiene que ver con los temas de conectividad, todos los temas de infraestructura. Debemos ser capaces de tener un acuerdo. No veo por qué no tener un acuerdo incluso con alguien con el cual uno puede tener muchas diferencias, como el presidente Milei, pero Argentina también tiene interés en eso. Argentina tiene interés, por ejemplo, en que haya un planteamiento respecto a los temas del sobreendeudamiento, de los temas de financiamiento internacional. Yo creo que podemos ir encontrando puntos en común, que no van a ser muchos, que sean puntos en común que nos permitan salir de este estado de fragmentación, de este estado de divisiones que hace que seamos un continente o subcontinente cuya voz prácticamente no se escucha en el mundo. Y segunda reflexión que tiene que ver con Chile. A mí me parece que es muy importante ver cómo avanzamos en esta dirección. Si estamos básicamente de acuerdo en un conjunto de principios, vamos a la acción política. Yo estuve en la presentación que hizo el canciller Pérez Maquena en el Consejo Chileno de Relaciones Internacionales, y me pareció que es una presentación en la cual uno se puede entender que hay criterios básicos que pueden ser parte de esta definición amplia de una política exterior de Estado. Ahora, para decirlo con mucha franqueza, yo creo que hay una tensión hoy día en el gobierno respecto de esas definiciones. Si esa línea se impone, yo creo que podemos tener las posibilidades de generar convergencias para poder avanzar. Si por el contrario hay una presión muy fuerte de los sectores que tienen una visión radical, digamos, ideológica, sobre la forma como Chile tiene que comportarse, como la forma como Chile tiene que alinearse, creo que vamos a tener una discusión, y va a ser una discusión álgida, va a ser una discusión dura, que nos va a poner a todos en una mala condición, enfrentando desde un país pequeño un mundo tan conflictivo, en una condición también de disputa al interior. Con eso simplemente no vamos a poder avanzar nada. Entonces yo creo que ahí
hay un tema bien importante que ver cómo somos capaces de avanzar. Nosotros hemos discutido aquí en el directorio del foro y pensamos justamente luego de esta conversación, de este intercambio de ideas, poderle pedir una conversación al canciller para hacerle ver cuáles son nuestros puntos de vista y ver qué posibilidades tenemos de converger, de trabajar en conjunto para hacer avanzar esto de una política exterior de Estado. Pero eso significa ser capaces también de resistir las presiones que pueden venir por los sectores que tienen una visión distinta. En eso, a mí me parece, y lo digo también con alta franqueza, que hay algunos signos que son alarmantes. Me parece que la cumbre de Miami, por ejemplo, la famosa cumbre de Miami, convocada por el presidente Trump, donde lo que había era países que estaban alineados con una cierta visión, y en donde los tres países más grandes de América Latina simplemente estaban ausentes. No estaba ni Brasil, no estaba México, no estaba Colombia. No me parece a mí que sea una buena idea. Entonces, reitero, yo creo que hagamos el esfuerzo por construir una política exterior, creemos las condiciones para que este diálogo sea posible y a ver si somos capaces de hacer avanzar las cosas en esa dirección. Muy breve. Parece que estamos relativamente de acuerdo, pensando en América Latina, en el sentido que esta suerte de tendencia a lo que yo he llamado la macrocefalia político-administrativa, altamente ideológica, como dice Alfredo, de arriba abajo, en fin, históricamente, estos fallidos esquemas de integración regional y subregional, podríamos coincidir en que al parecer eso no ha rendido fruto, ¿no? Entonces, en el esquema esto de los building blocks y de abajo para arriba y los temas que pudieran ligar los esquemas de integración regional, subregional a la gente, hay ciertas áreas, ¿no?, que podríamos impulsar desde el punto de vista de lo que es una política exterior con las características, ¿no es cierto?, que aquí hemos mencionado, ¿no? Chao, Claudio. Un gusto muy grande. Bueno, adiós, por favor. Un aplauso, yo creo, para la respuesta. Para ustedes. Muchísimas gracias. Yo creo que el mejor comentario de mi participación en todo esto son ustedes. Así que el famoso dicho de Saint Paul, de San Pablo, en la catedral de entonces, debajo de la cúpula, está el epitafio al arquitecto Christopher Wren, y que dice: si monumentum requiris circunspicuum, look around, porque él había construido 52 iglesias inmediatamente después del incendio de Roma de 1666 y la coronó con San Pablo. Ustedes son la coronación. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, yo digo, si ese es el esquema, y en el ánimo de replantear ese esquema de integración, yo menciono 4 temas. Uno, transición energética. O sea, ahí estamos. En América Latina, debería ser Chile tiene cobre, litio, hidrógeno verde, la reforma energética que inició la presidenta Bachelet con Máximo Pacheco, que ha continuado con Piñera, con Boric, estoy seguro que va a continuar con Kast. Transición energética, infraestructura, integración de infraestructura. Yo mencionaba el IRSA, que es este esquema de integración de infraestructura de América del Sur, pero hoy día, por ejemplo, fibra óptica. La integración en la era digital de los países de América Latina en materia de fibra óptica. Tercero, migración. El tema de la inmigración es un tema que tenemos que enfrentar de una manera muy realista, pragmática, porque esta oleada ultraderechista de la que muchas veces hablamos parte de este tema. En Europa, con el Mediterráneo, África del Sur, Estados Unidos, ¿para qué decir? ¿No? Inmigración, como algo de cierto esquema común, ¿no es cierto? Y cuarto, probidad y transparencia. El tema de la corrupción, que es un flagelo que la gente en América Latina sufre, ¿no es cierto?, a diario. En muchos países, Chile claramente tiene una ventaja en esa materia, pero no podemos ser autocomplacientes, porque leemos la prensa, ¿no? Entonces, esos 4 temas, un poquito más bread and butter issues, yo creo, en este esquema de integración de building blocks, de abajo para arriba, podría empezar a legitimar un cierto esquema de integración regional, subregional, sobre esas bases y otras, ¿no?, muy concretas.
Estando bien de acuerdo, ¿ah? Yo creo que los esquemas de integración tienen que abrirse oportunidades a partir de agendas que sean más pragmáticas también. Yo creo que de todas maneras hay de dulce y agraz en eso, porque en rigor el consenso de Brasilia de alguna manera era eso en el último periodo, en esas agendas que en la práctica buscaban problemas comunes y costó mucho sacarlo adelante, ¿no? Y terminó siendo un espacio relevante, importante, de mucho consenso, de mucho encuentro de equipos técnicos, pero probablemente con falta de una mirada político-estratégica. Yo creo que ahí hay una dificultad. Entonces, estando muy de acuerdo en la necesidad de construir de abajo hacia arriba, más aún con las necesidades que tenemos hoy en día de que la política exterior, los temas internacionales le hacen cada vez más sentido a las personas, creo que es necesario también nunca olvidar la conducción estratégica sobre la base de lo que decíamos al principio, ¿no? Principios, pero también una cierta dosis de pragmatismo. Un par de cosas tal vez como muy cortitas que se me quedaron en el tintero. Primero, yo creo que también dentro de las señales positivas que hemos visto y a lo mejor que hay oportunidades, es en la oportunidad que tuvimos con Bolivia. Yo creo que Bolivia, que ha sido un tema desde que ya no tenemos relación en el año 79 en adelante, que hemos enfrentado una serie de dificultades, pero donde la densidad del vínculo se ha ido construyendo, creo que la actual administración tiene las posibilidades abiertas para retomar un vínculo diplomático, que por cierto depende más de Bolivia que de nosotros, son ellos los que cortaron relaciones diplomáticas con nosotros, donde hay una oportunidad. Lo mismo probablemente, más allá de la situación compleja que vivimos en algún minuto, pero sin lugar a dudas pasa a ser una necesidad retomar al menos relaciones consulares a nivel consular con Venezuela, porque tenemos una dificultad sobre el tema migratorio que es necesario enfrentar de manera clara y categórica, y probablemente los vínculos ahí sean necesarios de desarrollar. Y luego, simplemente lo siguiente, vuelvo a insistir en un punto que yo creo que es clave respecto a cómo definimos las bases de nuestra política exterior. Para definir las bases de nuestra política exterior tenemos que saber quiénes somos. Y yo creo que esa respuesta no es tan difícil de dar si miramos la trayectoria de nuestra política exterior y de las coincidencias que tenemos en ella, ¿no? Creo que en esto, y probablemente la enseñanza de aquellos 30 años al menos de los que yo me siento orgullosa, yo creo que los 30 años de los gobiernos en general, de la concertación, nueva mayoría, lo que se generó ahí en términos de la proyección, se proyectó desde la proyección de nuestra política local también se proyectó a nivel internacional. Creo que eso es lo que tenemos que volver a recuperar. La capacidad de que nuestra política interna, nuestra capacidad de diálogo, se proyecte también a lo que somos y queremos decir que somos en el mundo. Y eso creo que no es tan baladí, dadas las circunstancias muchas veces de falta de diálogo que hemos visto en el último tiempo. Eso, muchas gracias. Bueno, yo volver a reiterar mi agradecimiento por esta invitación. En materia de lo que tiene que ver con la integración real, lo que se puede hacer es extraordinario, ¿no? Ignacio ya ha mencionado lo que es la integración física. Si ustedes van a cualquier región de Chile, les van a, el gobernador, el delegado presidencial, lo primero que les va a decir es el proyecto que tienen de paso con Argentina, de cómo hacer, del puerto que van a tener, todo tiene su proyecto de cómo se van a conectar. La conclusión práctica es que no hay ninguno. Ninguno de ellos, digamos, avanza. En materia de minería, tenemos una legislación hecha, yo creo, en el gobierno de la presidenta Bachelet, que permite hacer proyectos mineros en conjunto con Argentina, que se hizo con Pascualama, que no tuvo un buen resultado Pascualama, pero no con la legislación. Hoy día Argentina está cambiando sus normas, está empezando a haber interés, inversión, se pueden desarrollar cosas extraordinarias y Chile, con recursos mineros que tienen ellos, pero nosotros tenemos las capacidades, los conocimientos, las empresas de servicio, tenemos los puertos para poder sacar ese mineral a través de los puertos chilenos. O sea, hay una posibilidad de que todos ganen enormemente grande. En materia de energía ya lo mencioné, la interconexión de los sistemas eléctricos, el intercambio de gas. En materia de seguridad, este es un problema hoy día gigantesco y todos los países están sufriendo exactamente lo mismo. Tenemos un enemigo común que se llama narcotráfico, que se llama crimen organizado
que tiene poderes que son iguales o a veces superiores a los de los estados, y si no los enfrentamos en común, no va a ser posible poder superarlo. Ya son organizaciones que son transnacionales, son los mismos carteles que operan aquí, que en Brasil, que en Argentina, que en Perú, que en Colombia, ya no son de un lugar, ya no es la organización A o B, el tipo que lo está asaltando aquí o que está vendiendo drogas acá o que está haciendo sobornos de un funcionario público, es un tipo que responde a un señor que está en Ciudad de México. Tenemos que trabajar en común para poder enfrentar eso. El cable del cual tanto se ha hablado, el cable es un elemento de integración regional enorme. El flujo de datos de Chile no da ni para un cuarto de cable. El cable, el que estamos construyendo, y cualquier otro, solo se justifica para los datos de todos los países que nos rodean, ¿no? O sea, los datos de Brasil tienen que pasar por aquí y ir por ese cable para ir a Australia, China, donde sea, para que se justifique ese cable. Y por lo tanto son proyectos de integración extraordinarios que benefician a todos los países. O sea, van a tener comunicaciones más seguras y van a tener comunicaciones más rápidas, y Chile se va a beneficiar también de poder tener ese cable. Y así, los puertos. Lo que nos ha pasado con Perú no nos puede volver a pasar. O sea, Perú construyó un puerto que es, digamos, el San Antonio que nosotros no hicimos. Y todavía estamos en la discusión de si vamos a hacer San Antonio o no, si hay un humedal, si hay una especie protegida, si hay no sé qué. Le faltan años para que se pueda hacer el puerto de gran escala en San Antonio. Y hoy día eso significa que todos esos tráficos van a ir hacia allá y Chile se va a convertir en un lugar en el cual nuestras exportaciones van a salir en un buquecito chico, van a tener que ir a Chancay y en Chancay van a tener que hacer transbordo y van a tener que volver allá. ¿Cómo competimos con eso? Y lo único que nos falta era haber hecho la inversión en el momento adecuado y no logramos poder tener los acuerdos, la eficiencia, lo que sea. Eso no nos puede volver a pasar y nos está pasando todos los días. Eh, la realidad con Argentina, recordemos que hace poco los presidentes ni se saludaban, pero hoy día no es así. O sea, hoy día hay una posibilidad de poder hacer cosas con Argentina. Bolivia, entiendo que yo vengo llegando a Estados Unidos y quedando medio perdido, pero entiendo que el canciller Pérez Maquena o fue o va a ir a Bolivia. Así que las relaciones están avanzando muy rápido y hay una gran disposición en Bolivia que no era la misma que había antes. Y Bolivia tiene enormes recursos, depende de Chile para poder salir por los puertos enormemente. O sea, hay también cosas, para qué decir en materia de seguridad, migración, en fin, lo que se puede ganar. Bueno, Perú, Paraguay tiene un exceso de energía enorme que, dado el contrato que tiene con Brasil, no lo puede usar. Y la única manera que tiene es poderlo vender a los países del lado, y nosotros somos un comprador fantástico. Hay que tener el acuerdo con Argentina para poder pasar eso sin que nos cobren. No ha sido tan fácil a lo largo del tiempo, a lo mejor hoy día es posible. Bueno, y en fin, o sea que las posibilidades son enormes. Yo personalmente creo que tenemos un ejemplo, que es lo que se hizo en la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico permitió con 4 países suprimir todas las fronteras de todo tipo, desgraciadamente por razones, en mi opinión, políticas que no se habían dado antes con gobiernos de distintos signos. Esto se hizo con Humala, con Alan García, con un gobierno de izquierda, con uno de derecha en México, pero después, desgraciadamente, por lo que pasó en Perú, de que cambiaron un gobierno, que en realidad después creo que ha quedado claro que no es que lo cambiaron porque era de izquierda ni de derecha, lo cambiaron porque en Perú los gobiernos no duran nada, ¿no? Y desgraciadamente eso ha detenido eso. Pero ahí hay un ejemplo de una posibilidad de que se puede perfectamente, digamos, llegar a acuerdos en esa materia. Y solo va a terminar la reunión de Miami. No conozco nada sobre la reunión de Miami, pero digo, pero tomando las palabras de Carlos y suponiendo que son así, de que había solamente los de un lado, no los del otro, que faltaban los más importantes, los más grandes, los más amigos, lo que fuera. La CELAC fue la creación de la OEA sin Estados Unidos. Fue la manera de decirle, oye, váyase para allá, nosotros aquí estamos nosotros, no me venga a decir que estamos acá en la misma cuestión. Yo creo que es más fácil
digamos, no presumir, o sea, no suponer, más que presumir, más no suponer lo que las personas van a hacer. Si pudiéramos buscar por los hechos a los gobiernos de distintos signos, a este, al anterior y al que venga, para que fuera más fácil tener esta política exterior de Estado, las cosas que podemos hacer, digamos, en común, sería más fácil. Yo en la Araucanía, cuando me tocó esa tarea donde con Domingo nos encontrábamos seguidos, yo le decía a la gente, mire, si usted quiere que alguien le dé la mano, estire la mano. Es muy difícil que si usted se encuentra con alguien, aunque te tenga mala, si le das la mano y la mantiene, que no te dé la mano. Entonces, yo creo que este es el gran, digamos, punto extraordinariamente positivo y que merece todas las felicitaciones de lo que está haciendo el foro, que es hacer como esta invitación a decir, oiga, ¿por qué no hacemos las cosas en común? ¿Por qué no avanzamos? No se ha mencionado acá, pero las últimas líneas del documento invitan a que esto pueda hacerse, por ejemplo, a través del Consejo de Política Exterior, que ha sido un elemento que está ahí, pero que nunca ha sido bien usado, siempre ha sido mucha gente, que no funciona, quizás hay que rediseñarlo, buscarle la manera para que sea una manera de poder contener. Y creo que también tenemos el Consejo de Cancilleres, que en mi opinión ha sido un elemento muy positivo. Por el caso participas ahí, aquí hay una ministra también que lo conoce bien. Yo creo que es una cosa que fue bueno ponerlo en la ley y ahí hay otra manera también de trabajar en conjunto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los expositores. Creo que ha sido una discusión de... Una discusión de... Estamos en la hora. Hay un espacio que quieren conversar luego, por supuesto que está. Agradecer la confianza del Foro Permanente de Política Exterior y de la Fundación Chile 21 en el Instituto para organizar esta actividad, así es que será hasta la próxima. Muchas gracias.